Voy con Carlos y a ver si está la bici. Sí. Bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir la clase del día de hoy, que ya la compartí con en el WhatsApp. Nada más avísenme si ya están viendo la presentación antes de empezar. Sí, profe. Gracias. Estos problemas están relacionados, bueno, este en sí está relacionado con que cambios de entalpía los podamos calcular con calores específicos, ya sea a volumen constante o a presión constante. Vamos a tratar de resolver dos problemas el día de hoy. Todo lo que estamos viendo el día de hoy es primera ley, sistemas cerrados. En la clase le puse termo y la fecha de la clase ya para... Es que como ya he puesto primera ley, etcétera, ¿verdad? Entonces, algunos les pongo el nombre del problema, ¿verdad? Como la expansión irrestricta del agua. Pero creo que mejor lo voy a manejar por fechas ya para que... dice un alumno que vive en una habitación de... Aquí hay un error que ya no corregí. Debe ser 6 por 4 por 3. Inclusive ahí se ve que le eché tantito corrector, pero ya no le puse. Se me olvidó. Le puse el corrector. Sin embargo, cuando empezamos a hacer los cálculos, ¿verdad? Aquí sí pongo un volumen. Ah, no es cierto. 5 por 4 por 3. Sí, está bien. 5 por 4, 20 por 3, 60. ¿Acá cuánto le puse? Ya ni me acuerdo. 5. Está bien. Sí, ya estaba corregido.
Entonces la habitación dice que mide 5 por 4 por 3 metros cúbicos, ¿no? Dice que este alumno enciende su ventilador de 120 watts antes de irse a la universidad, con la esperanza de que al regresar su habitación esté fresca, porque es verano, ¿no? Hay que suponer que las puertas y ventanas están cerradas y sin tomar en cuenta las transferencias de calor en paredes y ventanas. No hay intercambio, pues. No hay intercambio de calor con el exterior. Hay que determinar la temperatura en la habitación cuando regrese 8 horas después. Y nos dicen que utilizar calores específicos a temperatura ambiente, suponer que las condiciones de la habitación son de 80 kilopascales y 15 grados Celsius cuando salió. Y ahí le puse una caricatura, ¿verdad? De manera de... Yo vivía ahí en el Gallo, ¿verdad? Entonces por eso puse que la habitación está en el Gallo. Vivíamos en una habitación muy rústica, ¿verdad? De lámina de cartón. De esa lámina negra. Que es como... Es lámina de cartón, ¿verdad? Ni siquiera de asbesto. Sí, y le decían que era la 13ª compañía. Por eso ahí le puse la 13ª, ¿no? En esas habitaciones, ¿verdad? Claro, eran baratísimas. No tenían baño, ¿eh? No tenían baño. Pues, el Gallo ahorita ya es una ciudad. Antes había un montón de milpas, ¿verdad? Entonces, pues ahí se iba a la milpa, ¿verdad? Y a bañarse al internado. Sí, todos los que vivíamos en el Gallo, ¿verdad? Íbamos bien tempranito, ¿verdad? Antes de las 6 de la mañana. Todos íbamos caminando en chanclas, con nuestra toalla y con un botecito, ¿verdad? Donde llevaba mi estropajo, mi jabón y un botecito de champú, ¿verdad? Y nos bañábamos allá en el internado, ¿verdad? Y ya nos regresábamos bañados, nos cambiábamos y ya nos íbamos a la escuela. Obviamente a los internos no les gustaba, ¿verdad? Que entráramos a bañarnos ahí. Los internos se despertaban más tarde, ¿no? Por eso íbamos bien tempranito. Bien tempranito, pues los baños estaban desocupados. Se bañaba uno ahí. Pero por eso le puse ahí esa caricatura, ¿verdad? De manera de recordar cuando vivía yo ahí en el Gallo. Cuando te rentaban una habitación de esas de lámina de cartón, ¿verdad? Pues te daban tus cubetas. Porque en periodo de lluvias, pues era un montón de goteras, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los datos, ¿no? La habitación de 5 por 4 por 3 a una presión de 80 kilopascales, que es la presión atmosférica local ahí en Chapingo, y también en el Gallo, ¿verdad? Una temperatura de 15 grados Celsius, un delta T de 8 horas. Nos dan la potencia del ventilador, que son 120 watts, ¿verdad? Son 120 watts. Y recordemos que la potencia es el trabajo dividido entre el tiempo, ¿verdad? Entonces el trabajo es igual a la potencia por el delta T. Vamos a plantear el problema haciendo un balance de energía. Primera ley, sistema cerrado, al estilo Sengel. El estilo Sengel me dice que la energía que entra menos la energía que sale de un sistema resulta del cambio en la energía interna del sistema. ¿Qué cosa entra? Calor y trabajo. ¿Qué cosa sale? Calor y trabajo. ¿Sí? Obviamente aquí no entra ni sale calor porque me están diciendo, ¿verdad?, que no hay intercambio de calor. Y no sale trabajo. Entonces la única forma de energía, ¿verdad?, que está entrando a esa habitación es la del ventilador. Nada más que me dan la potencia, ¿verdad? Pero bueno, el planteamiento dice trabajo. Entonces el trabajo va a ser igual al delta U. El trabajo del ventilador es el que me va a decir el cambio de energía interna en el sistema. Ese trabajo de entrada, ahora vamos a desglosar, ¿verdad?, el delta U. El delta U va a ser la masa por el calor específico, volumen constante, por la diferencia de temperaturas T2 menos T1. Recordemos que lo que nos están pidiendo, ¿verdad?, es determinar la temperatura de la habitación cuando regrese después de 8 horas, cuando el estudiante regrese después de 8 horas. Les repito, ¿verdad?
nuestra formulación. ¿Sí? Ahora vamos a poner este trabajo de entrada en términos de la potencia, porque es la que conocemos. La potencia por el delta T es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por T2 menos T1. ¿Sí? Este delta T, pues lo sabemos, son las 8 horas, ¿verdad? Pero en segundos. La masa la podemos calcular. El CB, perdón, el CB es un dato, ¿verdad? El calor específico, volumen constante es un dato. T2 es nuestra incógnita, es lo que buscamos. Y T1 pues es la inicial de temperatura de 15 grados Celsius. Vamos a despejar de aquí T2, ¿verdad? Entonces T2 va a ser igual a T1 más la potencia por el delta T dividido entre la masa por el CB, que es el calor específico a volumen constante. Voy a repetir mis datos. Ya vamos bien más acá. Entonces aquí tengo la potencia, son 120 watts, ahí está un 2. Este que está ahí es 2, 120 watts. Es que le había puesto 100 watts. El delta T es de 8 horas. 8 horas corresponden a 28.800 segundos. El CB en tablas, ¿verdad? Vale 0.718 kilojoules por kilogramo Kelvin. Ese mismo valor del CB en kelvines es el mismo en grados Celsius. ¿Sí? No cambia. Si ustedes se dan cuenta, en la operación que vamos a hacer aquí, el CB multiplicado por este delta T. El delta T resulta, ¿verdad? Resulta que este delta T es el mismo. Cuando hago una diferencia en Celsius y en kelvines, es la misma, es el mismo valor. Por eso es que, ¿verdad? Este CB, ¿verdad? Relacionado con esta unidad, ¿verdad? No cambia. ¿Sí? Si yo hago aquí, por ejemplo, si la T2 fuera 80 grados, menos 15 son 65. ¿Sí? No, perdón, son 60, no. 70. 80 grados menos... No, dije que 80, sí, 80. 80 menos 15 es 65. ¿Sí? Pero si yo lo cambio 80 más 273 y luego 15 le sumo los 273, pues entonces me va a dar igual. En Celsius y en Kelvin es el mismo valor. ¿Sí? Entonces, indistintamente, yo puedo utilizar este valor de 700.18 en kelvines y en Celsius. Es el mismo valor. ¿Sí? Bueno, aquí hasta ahorita todavía no conozco la masa, ¿verdad? Pero la masa la podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular la masa? Utilizamos la ecuación de estado del gas ideal, la cual me dice, ¿verdad?, que presión por volumen es igual a la masa por la R en este caso sería del aire, ¿verdad? Y por la temperatura. Despejamos la masa, ¿verdad? Entonces nos queda presión por volumen entre R por T. Recordemos que en esa forma, la ecuación de estado del gas ideal, el volumen es el volumen físico. Si no tuviera la masa, entonces el volumen sería el volumen específico, ¿verdad? Quiere decir que en este volumen estaría incluido la masa. No es así para nuestro caso. Llevamos a cabo el despeje, ¿sí? La potencia son 80 kilopascales, que es la presión local ahí en el gallo. El volumen son 5 por 4 por 3, que serían 60 metros cúbicos de aire en esa habitación. Buscamos en las tablas la R del aire, que son 0.287 kilopascales por metro cúbico entre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Esas mismas unidades también pueden estar expresadas como kilojoules, kilogramo, Kelvin.
Sí. Y hacemos la operación, ¿verdad? Hacemos la operación respecto a esta. Vaciamos nuestros datos que ya tenemos, los 80 kilopascales, los 60 metros cúbicos, el valor de R, que es 0.287 kilopascales por metros cúbicos, entre kilogramo Kelvin es Kelvin. Y los 15 grados, ¿verdad? Que convertidos a temperatura absoluta serían 288.15 kelvines. Mucho ojo, aquí esta temperatura sí tiene que estar en kelvines, ¿sí? Este es bien específico. En todas las ecuaciones de estado, los valores de las temperaturas están dadas en kelvines. Si yo pongo grados Celsius, voy a tener un error. Sí. Además, acuérdense que precisamente, ¿verdad? Precisamente cuando se hizo la deducción de la ecuación de estado del gas ideal, por ahí, previo a eso, ¿verdad? Se vio que esta temperatura es una temperatura de escala absoluta. Entonces, haciendo esta operación, los cálculos correspondientes, nos resulta una masa de 58.04 kilogramos. Quisiera dar ahí un par de minutos para que me digan si hasta ahí hay una duda, algún comentario. Bueno, seguimos. Ya calculamos la masa. Entonces nos regresamos, ¿verdad? Para calcular la temperatura T2. Dice que la temperatura T2 es la temperatura T1 por la potencia, el delta T, la masa y multiplicado por el calor específico a volumen constante. T1 son los 15 grados, más 120 watts que es la potencia, 28.800 segundos que es el delta T, que se quedó prendido el ventilador, 8 horas, ¿verdad? El alumno que fue a la universidad, el alumno que vivía en el Gallo y fue a la universidad, ¿verdad? Pues ahí permaneció 8 horas. Pues en realidad ahí en la universidad permaneció uno todo el día. Sí. Yo cuando vivía ahí en el Gallo, pues ya regresaba yo hasta la noche, hasta las 10 de la noche, las 11 de la noche. Y pues obviamente se salía uno antes de las 7, ¿verdad? Para tomar las clases temprano. Acabando las clases se quedaba uno a comer, a hacer tareas. Sí. En el caso de yo que cursé mecánica, ¿verdad? Pues ustedes saben que los talleres son en la tarde. Ya después de los talleres, ¿verdad? Pues ya casi llega la hora de la cena, pasar al comedor, quizás hacer un poco más de tarea o ir a la biblioteca. Pues regresaba uno ya noche, ya tarde.
Entonces, ¿verdad? Pues se hace la operación y resulta ser que todo este conjunto son 82.93 grados Celsius. Aquí se me pasó ponerle grados Celsius. Claro, el CB ya lo puse como, si ustedes se dan cuenta, ya lo puse como 718 en lugar de kilowatt, que está a 0.718, ¿verdad? Por ahí tuvimos aquí está, 0.718. Pero lo necesitábamos en joules. Bueno, finalmente la temperatura 2 dice que son 97.93 grados Celsius. Qué gran sorpresa se llevó el alumno, ¿verdad? Que su habitación no se enfrió, ¿sí? Obviamente, pues un ventilador no enfría una habitación, ¿verdad? Al contrario, todo el aporte de energía va a ser lo que está disipando el motor del ventilador, ¿verdad? Eso es lo que hace que se caliente la habitación, ¿sí? Y que cuando él regrese, ¿verdad? El aire se encuentre a 97.93, ¿sí? Comentario dice, al ser la habitación un sistema cerrado y no permitir intercambio de calor, el calor que disipa el motor del ventilador calienta el aire de la habitación hasta ese nivel de la temperatura. Entonces aquí está bien claro, ¿verdad? Que los ventiladores mueven aire, no lo enfrían. ¿Sí? Ese aire nada más lo está moviendo dentro de la habitación, ¿verdad? Sí. Y se da un aumento de temperatura precisamente, ¿verdad? Porque todos los motores eléctricos disipan calor. Sí. Y pues no es la excepción, ¿verdad? Para un ventilador. Sí. Inclusive para sistemas acondicionados, ¿verdad? Que están en las casas. No hay. Entonces ahí acaba este problema. Me gustaría ver si tienen una duda, tienen un comentario. Fíjense que aquí no recurrimos a tablas, ¿verdad? Nada más recurrimos a la ecuación de estado del gas ideal y con esa ecuación de estado del gas ideal calculamos la masa, ¿verdad? Y después, una vez obtenida la masa, ¿verdad? Pues la relacionaba yo con la masa, con el calor específico volumen constante y con el delta T para calcular un delta de energía interna. ¿Sí? Muy bien. ¿No hay preguntas? Todo quedó muy claro. Sí, profe. Qué listos son ustedes. Los felicito. Y, profe, pero si el sistema fuera un sistema abierto, ¿siempre haría? No. Mira, lo que hace un Bueno, ventilador se es que mantendría. necesita, o sea, haz de cuenta, cuando tú te pones un ventilador frente a él, lo que te ayuda es a disipar el calor de tu cuerpo, pero en sí una habitación pues no la va a enfriar. El aire que está en una habitación no la enfría. ¿Sí? Aunque haz de cuenta que suponte que aunque aunque el aire de la habitación esté caliente, digamos a 25 grados, aún así te ayuda a enfriar tu cuerpo porque nosotros estamos a 36. Entonces sentimos, pues, aunque esté el aire un poquito caliente, ¿verdad? Pues sentimos que nos está refrescando a nosotros. Obviamente, ¿qué es lo que puede pasar ahí para que la habitación se mantenga fresca? Pues lo que debe de hacer este chico, ¿verdad? Es que debe de poner su ventilador cerca de una ventana que esté abierta, ¿verdad? Para que haga circular aire fresco.
Sí, pero pues Entonces imagínense, no habría sí, cambio de calor en ninguna de las partes, a menos que lo ponga en una ventana. claro, así es. O sea, lo mejor en una habitación es poner un extractor, ¿sí? El extractor lo que está haciendo es renovar el aire. Y los extractores se ponen a una cierta altura, ¿verdad? Porque el aire caliente tiende a subir. Entonces lo que hace ese extractor es estar sacando ese aire y ya sea que esté abierta una ventanita o un poco la puerta, ¿verdad? El aire se va a estar renovando, ¿verdad? Y ya no voy a sentir pues calor. Pero sí, imagínense, pongo a encender el ventilador y cierro todo, ¿verdad? Pues lo único que el, el- el aire sí se va a calentar por el calor que disipe el motor del ventilador. Ustedes han visto, todos los motores disipan calor. ¿Algo más? No, pues Vamos a plantear otro problema más. Profe, Sí, en el examen los problemas van a ser así, ¿cómo? como los que me pone de ejemplo. Iguales, pues no, van a ser otros. Pero, pero sí, pues miren, hay una situación pues aquí en termodinámica. Este, los alumnos luego se quejan de que en la primera parte, sobre todo de primera ley, sí, y más para sistemas cerrados, ¿eh? Porque para volúmenes de control va a ser bien sencillito. Más esta parte, ¿verdad? Hay mucha variabilidad en los problemas, un montón de problemas. Si ustedes ven en el Sengel, ¿verdad? Sus problemarios son de 200 problemas. Hay un montón, ¿sí? Y sinceramente algunos así es, pues, no hay por dónde irle, pues, ¿sí? Algunos, pues, pareciera que, ahora, ¿qué hago, no? Sí, ese es un punto muy especial, pero es también muy particular de esta primera parte, ¿sí? No es para que se espanten, pero realmente quien pasa el primer parcial, ¿verdad? El porcentaje de los que pasan el primer parcial, pues es como del 10%, o a lo mejor más bajo, pero es este punto, ¿sí? Como que esta primera parte de primera ley, ¿verdad? Pues de repente, pues tengo que meterle, ¿verdad? Mucho seso. Hay detalles, pues, hay detalles de una palabrita que me dice el problema, ¿verdad? Que si no lo tomo en cuenta, pues me voy por otro lado, ¿verdad? Y yo siento que estoy haciendo las cosas bien y no es así. Y no es así, ¿verdad? Hay una... Pero pues no tengan miedo. Imagínense, cuando yo estuve dando en la UAM, allá en la UAM sí nos decían, ¿eh? Allá en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Allá termodinámica es un filtro, ¿sí? Y el porcentaje de reprobados es del 65%, ¿sí? Es muy alto. Claro que yo les comentaba, ¿verdad? Que estos chavos, pues en la cuarta semana ya debimos haber hecho el primer parcial, ¿verdad? O sea, al mes, ¿sí? Y en el cuarto viernes, ¿verdad? Ellos deciden si quedarse en la materia o darla de baja, ¿verdad? Y la daban de baja y ya, tranquilamente el siguiente trimestre volvían a empezar. Sí.
tuve alumnos en la UAM, ¿verdad?, que cursaron todo el año termodinámica conmigo. Venía el primer trimestre, reprobaban, se daban de baja, y luego ya venían al segundo semestre, ¿verdad? Ya medio pasaban el primer parcial, ya veían que el segundo parcial a lo mejor no lo iban a hacer, pero se daban de baja igual. Sí, esa es la ventaja. La desventaja que ustedes tienen, pues es que pues, la pasan a la primera, ¿verdad? Porque si no se van al extraordinario. Pero no se espanten. Ya soy bien barco. Vamos a pasar al siguiente problema. Aquí está otro problemita planteado. ¿Sí? Bien, vamos a leer el problema. Dice, en el interior de un dispositivo cilindro émbolo, lo voy a hacer un poquito más chico para que se vea el dibujito. Dice, en el interior de un dispositivo cilindro émbolo hay 3 kilogramos de vapor húmedo de agua a 160 kilopascales. Aquí me equivoqué. Debe ser 150. No le corregí. Es que 160 no aparece en las tablas y para que no estemos interpolando mucho, ¿verdad? Le puse 150. Ya acá en las figuras dice 150. ¿Sí? Tomen en cuenta eso, por favor. Dice que al principio hay 1 kilogramo de agua en la fase líquida y el resto está en la fase vapor. O sea, tengo 1 kilogramo de agua líquida y tengo 2 kilogramos en la fase vapor. Entonces dice, entonces se transfiere calor al agua. ¿Sí? Le pongo ahí, no sé, con algo, ¿no? Lo caliento. Y luego dice, el émbolo que descansa en unos topes, el émbolo está sobre unos topes. El peso del émbolo no va a permitir que estos se muevan hasta que la presión alcance 500 kilopascales. ¿Sí? Por eso dice ahí, el émbolo que descansa en unos topes comienza a subir o se mueve, ¿verdad? Cuando la presión en el interior llega a 500 kilopascales. Hasta entonces, antes no. La transferencia de calor continúa hasta que el volumen aumenta un 20% más. Me piden determinar la temperatura inicial y final, la masa de agua líquida cuando comienza a subir el émbolo y el trabajo efectuado durante este proceso. Y hay que dibujar el proceso en un diagrama PV. ¿Sí? Entonces ahí estoy poniendo 3 escenarios. ¿Sí? El escenario inicial, ¿verdad? Cuando el émbolo está descansando en los topes, tengo una presión de 150 kilopascales. La masa del líquido de 1 kilogramo, la masa del vapor son 2 kilogramos. Después le empiezo a agregar calor, ¿sí? Y no es hasta 500 kilopascales que el émbolo se empieza a mover, ¿sí? Le puse unas rayitas así como si ya el émbolo está temblando, ¿no? Entonces dice que se continúa agregando calor, pero como ya se alcanzaron los 500 kilopascales que el émbolo necesita para moverse, entonces se empieza a desplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el volumen aumenta en un 20%, o sea, es decir, ese aumento de volumen es 0.2 del volumen inicial.
¿sí? Entonces voy a tener dos volúmenes, ¿verdad? Perdón, tres. En el estado inicial tengo un volumen 1. En el estado intermedio tengo un volumen 2. Que como ahí apenas empieza a mover, ¿verdad? Pues es el mismo que el 1. Ya cuando se desplazó, entonces tengo un volumen 3. El volumen 3 es el 20% del volumen inicial, o sea, 1.2 por el volumen 1. ¿Sí? El hecho de que me den los datos de cuánta masa tengo del líquido y cuánta masa de vapor implica automáticamente que yo puedo sacar la calidad. ¿Sí? Ese estado termodinámico 1, desde el 1, está dentro del domo. Porque me está diciendo que tengo líquido y tengo vapor. O sea que lo tengo como se denomina una mezcla saturada. Una mezcla saturada de líquido y vapor. ¿Sí? Continuamos. Entonces calculamos la calidad en el estado termodinámico 1. La calidad se define como la masa del vapor entre la masa total. La masa del vapor son 2 kilogramos. La masa total son 3 kilogramos. Eso me daría 0.667. ¿Sí? Esa es la calidad. Y entonces ahora traslado todo a un diagrama PV, porque es lo que me decían ahí, ¿verdad? Dibujar el proceso en un diagrama PV. ¿Sí? Pero mucho ojo, fíjense, del estado 1, del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2, yo le estuve agregando calor, tal vez ahí me faltó ponerle una flechita, ¿no? Y de que estoy agregando calor. Pero bueno, el texto lo dice, ¿verdad? Entonces estoy agregando calor, pero como el émbolo no se mueve, entonces el proceso de 1 a 2, ¿verdad? Es a volumen constante porque el émbolo sigue descansando en los topes, ¿sí? Sigue descansando en los topes. Entonces abajo está dibujada, ¿verdad? Mi domo, y estoy dibujando una línea de presión de 150 kilopascales y luego dibujo una línea de presión en verde de 500 kilopascales, ¿sí? Ubico el estado termodinámico 1 un poquito más pegado hacia la línea de vapor saturado. ¿Por qué? Pues porque tengo más vapor que líquido, ¿verdad? ¿Sí? Tengo 2 kilogramos de vapor y solamente tengo 1 de líquido. Entonces por eso lo ubiqué un poquito más pegado hacia la línea de vapor saturado, ahí como está en 1, ¿sí? Y entonces el punto 2 va a estar justamente al mismo volumen, ¿verdad? De 1 a 2 es un proceso a volumen constante, ¿sí? Hasta alcanzar los 500. Se sigue agregando calor, ¿verdad? Y obviamente ahí ya se va a ir, ¿verdad? Sobre la línea de presión de 500 kilopascales. Y yo estoy suponiendo que sale del domo y está a la línea 3 como vapor sobrecalentado, ¿sí? Pero déjenme decirles una cosa. Este dibujo es una suposición. Solo es un dibujo que estoy haciendo sin datos, muchachos. Si yo me ubico, si este estado termodinámico lo pongo tantito más hacia acá, miren, ¿sí? Ahí donde está mi cursor. Y luego me voy a un proceso a presión constante, ¿verdad? Pues puede ser que salga del domo. Y puede ser que el estado termodinámico 2 esté fuera del domo. Pero en este momento no lo sé porque no tengo datos. ¿Sí? Necesito explorar más datos que me digan que en realidad, ¿verdad? El estado termodinámico 2, ¿dónde está? ¿Adentro o afuera del domo? ¿Sí? Podría cambiar un poco la configuración. ¿Sí? Pero les repito, de 1 a 2 es un proceso que es a volumen constante, independientemente si 2 está dentro del domo o está fuera del domo. Y de 2 a 3 sería un proceso, ¿verdad? A presión constante, porque ya cuando empezó a aumentar el volumen, ¿verdad? La presión ya no cambió, siempre fue de 500 kilopascales.
Y es que eso pasa en un dispositivo de cilindro émbolo cuando el émbolo se mueve y da la suficiente expansión. ¿Para qué? Para que no aumente la presión, ¿verdad? Precisamente para que la presión se mantenga. ¿Sí? Voy a dar un par de minutos, ¿sí? Voy a hacerlo más pequeño para que vean todos los datos, ¿sí? Lo que hemos plasmado ahí, ¿sí? 2 o 3 minutos para que ustedes me digan si tienen una duda de alguna figura, de lo que trasladamos al diagrama PB, ¿sí? Mientras voy a ir a traer un poquito de agua para refrescarme la garganta. Sí, sí, como unos pescados. Yo y el zorri. Bien, vamos a continuar entonces. Profe. Dime. ¿Podría explicar otra vez lo del domo? ¿Cómo pasar los datos? Sobre el punto 1. Sí, claro. Entonces, a ver, vamos con el domo. Ahí tenemos el domo, ¿verdad? En el domo estamos dibujando dos líneas de presión, que es donde nos estamos conduciendo, ¿verdad? Para los procesos. Una línea de presión de 150 kilopascales y una línea de presión de 500 kilopascales. Primero, en el estado termodinámico 1, como tenemos líquido y tenemos vapor, entonces estamos dentro del domo, ¿sí? Como una mezcla saturada, ¿sí? De líquido y vapor. Que si me dan a mí la cantidad que tengo de líquido, que me dicen que es 1 kilogramo, ¿verdad? Y en total son 3 kilogramos de agua, de vapor húmedo. ¿Cómo dice vapor húmedo? ¿Cómo dice aquí? Sí, vapor húmedo. Vapor húmedo quiere decir que tengo las dos fases, ¿no? Entonces, ¿verdad? Si me dan la cantidad que tengo de líquido, entonces obviamente el resto es vapor, ¿sí? Con estos datos yo puedo calcular, ¿verdad? La calidad en ese punto, en ese estado termodinámico 1.
resulta ser, ¿verdad? 2 kilogramos de vapor entre la masa total me resulta 0.667. Esa es la calidad. Acuérdense que la calidad no tiene dimensiones. Expresada en porcentaje me diría que es el 66.7 de vapor y el resto es líquido. ¿Sí? Bien. Entonces con esto ya ubico, ¿verdad? Un estado termodinámico 1 adentro del domo, pero sobre la línea de 150 kilopascales, porque esta mezcla se encuentra, ¿verdad? A una presión determinada y a una temperatura de saturación de la mezcla, que son los 150 kilopascales. ¿Sí? Dice aquí que se le agrega calor, ¿sí? Hasta que se alcanzan 500 kilopascales, que es cuando el émbolo se va a empezar a mover, ¿sí? Entonces quiere decir, ¿verdad?, que aquí se está agregando calor desde el punto 1, todo esto se va agregando calor, pero se va por una línea de volumen constante, ¿verdad? Porque este se va a mover hasta que se alcance la presión de 500 kilopascales. Entonces de 1 a 2 es un proceso a volumen constante. Una vez que se alcanzó la línea de 500 kilopascales, se siguió agregando calor, ¿sí? Y el émbolo ya se empezó a mover, ¿sí? Se empezó a mover, y lo cual significa que aumentó un poco el volumen, ¿verdad? Pero se va sobre la misma línea de presión, ¿sí? Hasta alcanzar un estado termodinámico 3, el cual me dice, ¿verdad?, que es un 20% más del volumen inicial. O sea, de estos volúmenes que teníamos aquí. El volumen inicial 1 y el volumen inicial 2 son el mismo, ¿sí? A presiones diferentes, ¿verdad? El volumen 1 a 150 kilopascales y el volumen 2 a 500 kilopascales. Pero de aquí de 1 a 2 el volumen aún no ha cambiado, porque hasta que se alcanzaron los 500 kilopascales, el émbolo se empezó a mover, ¿sí? El émbolo se movió, ¿sí?, cuando el volumen, hasta que el volumen alcanzó un 20% más del volumen inicial. Y entonces aquí dibujo el volumen inicial 3, pues un poquito más allá, ¿verdad? Pero sobre la misma línea de presión de 500 kilopascales. Sí. Espero que haya quedado comprendido. Sí, sí, profe, gracias. Vamos a seguir, ¿sí? Entonces el inciso A me pide temperatura inicial y final del proceso, ¿sí? Yo ya sé que el estado termodinámico se encuentra sobre la línea de presión de 150. ¿Qué temperatura le corresponde? Pues le corresponde a la temperatura de saturación de 150 kilopascales, ¿sí? Entonces pongo ahí que la temperatura 1 o inicial es la temperatura de saturación a una presión de 150 kilopascales, porque el estado termodinámico 1 se encuentra como una mezcla saturada. De acuerdo a la tabla 5, a una presión de 150 kilopascales, la temperatura de saturación es de 111.35 grados Celsius. Entonces esa va a ser la temperatura inicial, ¿sí? Porque a esa temperatura inicial se va a encontrar, ¿verdad?, la mezcla saturada. Por eso se llama mezcla saturada, ¿verdad? Sí. Entonces ese es el primer inciso, ¿no? La temperatura final del proceso todavía no la puedo, Ay, de hecho creo que esa me faltó calcularla. Ahorita que me estoy acordando. Esa es la temperatura inicial. Vamos con el inciso B. El inciso B me pide calcular, déjenme regresarme aquí para que ustedes vean, la masa de agua líquida cuando comienza a subir el émbolo. O sea, en el punto 2, pues, en el estado termodinámico 2, cuando ya se empieza a mover.
La cuestión es que hasta ahorita, yo les digo, todavía no sé si el estado termodinámico 2 está dentro del domo o fuera del domo. Necesito verificarlo. Sí. Dice ahí, la masa de agua líquida cuando el émbolo comienza a mover, es lo que me piden. Entonces pongo ahí, lo primero que tenemos que verificar es si el estado termodinámico 2 se encuentra dentro del domo o fuera del domo. Entonces empezamos a calcular el volumen específico 1, porque ahí todavía no lo sé, ¿verdad? Como está dentro del domo, hago uso de las fórmulas, ¿verdad?, que implican la calidad. Necesito unos datos a 150 kilopascales, perdón. El volumen del líquido saturado que vale 0.001053, el volumen de vapor saturado que vale 1.1594 y la diferencia, ¿verdad?, que es el volumen FG, el cual vale 1.158347, que es la diferencia, ¿verdad? El volumen FG es igual al volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. ¿Sí? Entonces vacío mis datos en esta fórmula que tengo, ¿verdad?, para calcular el volumen específico en un punto que se encuentra adentro del domo. Acuérdense que depende de estos dos, ¿verdad?, del volumen del líquido saturado y del volumen específico FG. Entonces pongo aquí mis datos, ¿verdad? ¿Sí? Y resulta que el volumen 1 resultó ser, bueno, ya haciendo el cálculo, ¿verdad? 0.7736704449. ¿Sí? Vamos a dar un par de minutos y les quiero pedir un favor. Que chequen sus datos, pues, a 150, que sean esos y que el cálculo esté bien hecho. Por favor, para que Es de la ustedes vean tabla de dónde 4, salieron. ¿Cómo? es de la tabla A4, de los datos que tiene ahí. Eh, Son de la A5, porque acuérdense que ah, en A4 entro con temperatura y en ok. A5 entro con presión. Ok. Gracias,
Bien. ¿Todo bien? Vamos a continuar. Entonces, ya una vez que calculamos el volumen específico 1 con el valor de la calidad y los datos adicionales del volumen de líquido saturado y el volumen específico FG, decimos ahí que el volumen específico 2 es el mismo que el volumen específico 1, ¿verdad? Ya que de 1 a 2 es un proceso a volumen constante. Si no cambia el volumen y la masa es la misma, ¿verdad? Solamente está habiendo un proceso de transformación, ¿sí? Entonces no hay problema, ¿verdad? Es el mismo. El volumen 2 es ese mismo, ¿sí? Ahí me faltó un 7 y se lo agregué ahí tantito arriba, ¿verdad? Pero pues es este Profe, mismo. Sí, específico FG también viene en la tabla A5. no, acuérdense que se lo tienen que calcular. Ese lo Entonces, calculamos arriba, ¿no? Es el sí, del dato de... Ok. restando, por eso les puse aquí. Recordemos que el volumen específico FG es el volumen de vapor saturado menos el volumen de líquido saturado. O Así sea, es. es restar 1.1594 menos 0.001053 y me da 1.158347. Sí, Acuérdense que es el único FG, el del volumen específico, que no viene en las tablas. Todos los demás, las energía interna UFG, perdón, sí, UFG, o la entalpía FG, la entropía FG, todos vienen, pero menos la del volumen específico. Ese lo tengo que calcular aparte. Bien, entonces aquí ya está este volumen 2, que es el mismo que el volumen 1. Ahora vamos a verificar los datos para 500 kilopascales. Entonces, a una presión de 500 kilopascales, el volumen de líquido saturado vale 0.001093, ¿sí? Y el volumen de vapor saturado vale 0.37483. Esto igual es de la tabla A5, pero a 500 kilopascales. ¿Por qué voy a verificar eso? ¿O por qué necesito verificar eso? Aquí está, miren. Lo que podemos ver, ¿verdad? Es que el volumen 2 es mayor que el volumen de vapor saturado a 500 kilopascales. Y aquí estoy poniendo los dos. El volumen 2 vale 0.773670.449. Y el volumen de vapor saturado a 500, o sea, este que está aquí, miren, vale 0.37483. Pero ya con datos de las tablas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Pues que obviamente, ¿verdad? El punto 2 está fuera del domo por tener un valor mayor que el volumen de vapor saturado a 500 kilopascales. ¿Sí? Entonces no necesito calcular, ¿verdad? La masa del líquido porque ya todo es vapor. La respuesta al inciso B es que cuando empieza a moverse el émbolo ya no hay agua en forma líquida, ya todo es vapor. Y el diagrama correcto sería este, ¿verdad? Entonces pongo el estado termodinámico 1 más pegadito para acá, de tal manera que cuando dibuje yo el proceso, ¿verdad? A volumen constante, el estado termodinámico 2 ya está fuera del domo. Ya está fuera del domo. ¿Sí? Pero justamente por esto, muchachos, este es el valor del volumen 2, 0.7736. ¿Y cuánto vale este que está aquí a 500 kilopascales? Miren, aquí donde está mi cursor.
.37483. Entonces, si este es mayor que este a la misma presión, pues quiere decir que ya está fuera del domo. Si fuera menor, ¿verdad? Entonces estaría dentro del domo. Por eso yo lo dibujé anteriormente, ¿verdad? Pero por eso les dije, este es un dibujo. No hemos verificado todavía, ¿verdad? Así. Todavía no hemos verificado si 2 está dentro del domo o fuera del domo. Ya lo estamos verificando con datos más adelante, ¿verdad? Y ya estoy haciendo el dibujo correcto. ¿Se vale hacer esto? Porque, bueno, en realidad, antes de que supiéramos ese dato, claro, igual si ustedes en su problema se pueden adelantar y verifican que está fuera, ¿verdad? Y ya hacen el dibujo correcto desde el principio, ¿verdad? Sí. Pero les repito una cosa, esos dibujos en el domo son meramente dibujos. Sí. Cuando yo quiero verificar, ¿verdad?, que sea lo correcto, tienen que ser con datos. Sí. Con datos. Aquí, fíjense que aquí me faltó calcular. Aquí ya podría yo calcular, ¿verdad?, la temperatura final. La temperatura final. Va a quedar que lo hagan de tarea. Ahorita voy a avanzar al siguiente inciso. Miren, quiero que calculen la temperatura final, o sea, la T3, o temperatura final. La temperatura final tengo dos datos. Está a 500 kilopascales y el 20%, ¿sí?, de ese volumen, ¿verdad? Ese cálculo lo hice por aquí, miren. El volumen 3 va a ser el 20% del volumen 2, o sea, 1.2 por volumen 2. ¿Sí? Claro, el volumen 2 puedo hacerlo con el volumen específico 1 multiplicado por la masa, ¿sí? Que aquí está, ¿verdad? El volumen físico es el volumen específico multiplicado por la masa. Entonces aquí lo que hago es calcular el volumen 2, específico 2, por la masa, obtengo el volumen físico, y este volumen físico lo multiplico por 1.2 y obtengo el volumen físico. Aquí otra vez lo vuelvo a dividir entre la masa y obtengo el volumen específico 3, ¿sí? Entonces en este punto ya voy a tener dos datos, perdón. Porque acuérdense que el postulado de estado me dice que necesito dos datos, a menos que estén en las líneas del líquido saturado o vapor saturado. Ahí nada más necesito uno. Entonces aquí ya tengo los 500 kilopascales, pero ya puedo conocer el volumen específico 3. Me voy a vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y seguramente que voy a tener que interpolar. Entonces les dejo de tarea que me saquen esta T3. Esta T3. El inciso C piden calcular el trabajo efectuado en este proceso. ¿Sí? El trabajo va a ser el trabajo que se realiza a presión constante, ¿verdad? Porque ya cuando empieza a haber cambio de volumen, todo el tiempo se va sobre la línea de presión constante. Es decir, del punto 2 al punto 3, ¿verdad? Aquí cambia el volumen, pero no cambia la presión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vimos esto de primera ley, ¿verdad?, en PdV, cuando la presión era constante, se sacaba de la integral y solamente teníamos P, y aquí en todo caso sería B3 menos B2. Esto está dado en kilojoules y aquí tengo el volumen físico, y si pongo el volumen específico va a estar dado en kilojoules por kilogramo, es decir, trabajo específico. Estos cálculos que hice aquí fueron precisamente para el trabajo, ¿verdad? El volumen 2 es el volumen específico que vale .77367044.9 multiplicado por la masa, lo cual me da un volumen 2 de 2.321011
347 en metros cúbicos. Aquí estoy calculando un volumen físico. El volumen 3 es el 20% más del volumen 2, o el volumen 2 y el volumen 1 son los mismos, ¿verdad? Entonces el volumen inicial, que es el volumen 1, es igual al volumen 2. Por eso ahí le puse directamente el volumen 2. Calculo el volumen 3 y me da 2.7852.13.616 metros cúbicos. ¿Sí? Pongo mis datos ahí, ¿verdad? Hago esta resta, la multiplico por 500 kilopascales y me va a dar 232.10 kilojoules. Este sería el trabajo efectuado durante este proceso. Sí, pero mucho ojo, ¿verdad? Porque aquí ya hubo dos procesos, ¿verdad? Ya hubo dos procesos implicados en este. Y pueden ser hasta tres, ¿eh? Pueden ser hasta tres. Díganme si hay alguna duda, si hay algún problema, algún comentario. Nada, todo en orden. Sí, profe. Está bien fácil, ¿verdad? Entonces ya nosotros tendríamos que calcular lo de el volumen 3, ¿verdad, profe? La temperatura 3 o la temperatura final. Sí, el volumen 3, acuérdense que ahí está el volumen 3, físico. Nada más lo dividen entre la masa y obtienen el específico. Y entonces con ese específico y los 500 kilopascales se van a vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y buscan el 0.5 megapascales, que son 500 kilopascales, ¿verdad? Seguro que hay que interpolar, eso sí. Hay que interpolar. Ah, la vamos a sacar de las tablas, profe. Sí, de las tablas, definitivo. De las tablas, ¿cuál era la tabla de vapor sobrecalentado? Creo que es la A6, ¿no? Oigan, una pregunta, ¿cómo van con sus demás materias? Me pregunto si ya hicieron un primer parcial. No, Pues profe. igual que aquí, no, Ok, todavía no hacemos ninguno. sí, pero ya mero, ¿eh? En menos de 15 días ya estamos haciendo el primer parcial. Ya tenemos suficiente material. Es más, en una semana. Profe, Sí, y como dice que algunos, bueno, la mayoría no pasa el primer parcial, los otros dos, con esos nos recuperamos, o como, sí. Sí, con eso se pueden recuperar, ¿verdad?
Pero en principio no piensen que van a salir mal, ¿verdad? Si no, pues imagínense, si ya están pensando en que van a salir mal. No, tienen que pensar que van a salir bien. Muy bien, si no tienen más preguntas, me gustaría dejarles ahí, muchachos. Tengo otra clase enseguida y ahorita necesito tomar un break antes de empezar la otra clase. Ya esta va a ser mi tercera clase, entonces traigo ya la garganta un poquito. Sí, profe, está bien. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su atención en la clase del día de hoy y nos volveríamos a ver el día jueves. Ok, profe, hasta luego. En la siguiente clase les digo, solamente voy a plantear un par de problemas y ya voy a iniciar con primera ley, pero para volúmenes de control. ¿Qué quiere decir que los plantee yo? Que nada más voy a dibujar y tal vez haga yo el diagrama y ya les voy a dejar que ustedes hagan sus cálculos o hagan el planteamiento de primera ley correspondiente. O sea, como que se los voy a dejar tantito, ¿sí? Tantito, lo más importante y ya ustedes le siguen, ¿verdad? Para que ya vayan ensayando. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profe. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego.